En el sur de Italia hay una ciudad amenazada. Nápoles, flanqueada por dos peligrosos volcanes. A un lado, el Vesubio, destructor de la antigua Pompeya. Ninguno de ellos tuvo una muerte apacible. Estaban asustados, en pánico, y fue terrorífico. Y al otro, los Campos Flegreos, un monstruo invisible que amenaza a 3 millones de personas. Este es el volcán más peligroso del mundo. Ahora los científicos están viendo un aumento de la actividad volcánica y se apresuran por desentrañar los secretos de estos volcanes antes de que sea demasiado tarde. No hay otra opción. Tienes que ir a un lugar al que es relativamente difícil llegar. ¿Hallarán la manera de predecir la próxima erupción? Esto demuestra lo rápido que cambia todo en esta zona. ¿Podrán salvar a esta joya de Italia de otro desastre? Este volcán puede entrar en erupción en cualquier momento, mañana mismo. ¿Se podría convertir Nápoles en la próxima Pompeya? En el mundo hay más de 1 millar de volcanes activos. Impelidos por el feroz interior de la Tierra, pueden estallar en cualquier momento, expulsando al cielo roca fundida y ceniza con una potencia y una velocidad aterradoras. Y desencadenando una destrucción mortal para quienes viven a su sombra. Los volcanes pueden matar a miles de personas en un abrir y cerrar de ojos. Un siniestro aviso para quienes viven aquí, en la bella ciudad portuaria de Nápoles, en el sur de Italia. Esta antigua y vibrante metrópolis de más de 3 millones de habitantes puede parecer un lugar ideal para vivir. Pero las apariencias engañan. Está levantada no solo junto a uno, sino a 2 volcanes activos. Cada uno con un historial de erupciones catastróficas. Al este, el conocido Vesubio. Un clásico volcán cónico que se ha cobrado miles de vidas, cuya última erupción data de 1944. Y al oeste, un volcán casi desconocido, los Campos Flegreos. Oculto bajo tierra, en una zona donde viven cientos de miles de personas. Ni siquiera parece un volcán. Pero tiene un potencial destructivo mucho mayor que su famoso vecino. Hoy hay amenazadoras señales de que ambos volcanes siguen activos. Nubes de gas y burbujeantes charcas de barro. ¿Qué implican acerca de la posibilidad de una gran erupción? Cuesta imaginar el impacto sobre una ciudad tan densamente poblada. Pero ya sucedió antes. A solo 24 kilómetros del centro de Nápoles, se encuentra el lugar de uno de los más célebres desastres provocados por un volcán en la historia. La ciudad romana de Pompeya. El año 79 de nuestra era. El Vesubio explotó y enterró toda la ciudad bajo 3,5 metros de ceniza. Durante los últimos 150 años,
los arqueólogos han desenterrado cuidadosamente los restos, revelando una escena de matanza y muerte. Una ciudad y su gente congeladas en el tiempo en el momento exacto de la erupción. En estas ruinas hay lecciones vitales sobre cómo puede desarrollarse un desastre así. Una prueba de lo repentina que puede ser una erupción. Para el arqueólogo Kevin Daikus, esta tragedia humana es un crudo aviso de la historia. Paseando hoy por sus ruinas, es muy fácil olvidar que era una ciudad romana en plena actividad hace 2000 años. Dentro de las murallas había unas 15.000 personas de distintas clases y orígenes étnicos tratando de sobrevivir. Sorprendentemente, objetos cotidianos como los alimentos sobrevivieron a la erupción. ¿Qué es eso? Nueces, corazones de nueces peladas. Uno de estos alimentos demuestra que los habitantes de Pompeya estaban totalmente desprevenidos cuando el Vesubio entró en erupción. Este es uno de los 81 panes hallados dentro de un horno que estaba en funcionamiento en el momento de la erupción. Con una peculiaridad. Este conserva la huella del panadero, de su pulgar. Madre mía. Esto le aporta un elemento humano. Estaban horneando pan en el momento de la erupción y el panadero... Espero que escapase. Espero que viviese el resto de su vida haciendo pan en otra parte. No lo sabemos. Pero esto nos dice lo inesperada que fue la erupción. Ante este repentino cataclismo, muchos vecinos de Pompeya huyeron presa del pánico. Pero algunos optaron por quedarse y refugiarse en la ciudad. Ellos pagaron el mayor precio. Con sus últimos y desesperados momentos conservados para la eternidad, como los restos más evocadores de Pompeya. Estas son solo algunas de las aproximadamente 2000 víctimas que decidieron esperar a que parase la erupción y que, claro, no sobrevivieron. Aquí no tenemos los cadáveres en sí, pero estas son las posturas exactas de las víctimas en los últimos momentos de su vida. Tras su muerte, la ceniza los cubrió. Con el tiempo, los tejidos blandos se descompusieron, se licuaron y se filtraron por la ceniza, dejando estos moldes. Los arqueólogos han vertido yeso blanco que al secarse reproduce la postura exacta. Es un macabro recuerdo de lo que puede sucederle a toda una ciudad en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podría estallar el Vesubio hoy con esa violencia? ¿Millones de personas se arriesgan a sufrir el mismo destino que sus antepasados? Han transcurrido siglos, pero algo no ha cambiado. El Vesubio sigue activo, alimentado por una colisión geológica que lleva millones de años, dando forma a esta parte de Italia. Al este de Nápoles, dos de las grandes placas tectónicas del planeta chocan entre sí. La placa africana es empujada hacia abajo en un proceso llamado subducción. Al descender hacia el ardiente centro de la Tierra, se calienta. Esto hace que las rocas se fundan y conviertan en magma líquido que sube hacia la superficie. Al este de Nápoles hay fisuras en la roca. El magma puede pasar por aquí. Y si tiene fuerza suficiente, puede incluso provocar una erupción.
Esta subducción constante mantiene activo al Vesubio y provoca sus erupciones. Debido a este incesante peligro, el volcán está bajo vigilancia las 24 horas. En el observatorio vesuviano, los científicos supervisan las señales de advertencia de una erupción inminente. Hay 1.500.000 personas que están en riesgo alto en caso de erupción. Desde un centro de control de alta tecnología, Francesca y sus colegas detectan la actividad sísmica, los movimientos de la corteza terrestre. En estas pantallas vemos todas las señales procedentes de los sensores que hemos instalado en el Vesubio. En total, hay 150 sensores en el volcán, escuchando los temblores de tierra. Esto puede indicar si se avecina una erupción. Cada erupción empieza cuando el magma empieza a subir desde las profundidades de la Tierra. Presiona entre los puntos débiles de la roca hacia la superficie. Si su trayecto está bloqueado, la presión aumenta cada vez más, hasta que rompe la roca. Esto es tan violento que provoca terremotos que los científicos pueden detectar en la superficie. Cada vez que el magma atraviesa la roca, genera un nuevo temblor, hasta que el magma es expulsado del volcán. Francesca y sus colegas detectan pequeños temblores cada semana, y esta monitorización continua es vital. El Vesubio puede cambiar muy rápidamente. Tenemos un volcán activo y, claro, un volcán activo volverá a entrar en erupción con seguridad, no sabemos cuándo. Conscientes del pasado letal del Vesubio, los científicos del observatorio no confían únicamente en la vigilancia de los temblores. Tienen otra manera más práctica de vigilar el magma. En la cima del monte Vesubio hay un enorme cráter de casi 300 metros de profundidad. Todos los meses un equipo de control desciende a este colosal agujero para recabar datos. Hoy lo acompaña el geólogo Chris Jackson. Algunos datos vitales sobre el comportamiento del volcán y la amenaza que puede suponer solo pueden recogerse en un lugar concreto. No hay otra opción para recogerlos en algún lugar sencillo. Tienes que ir a un lugar al que es relativamente difícil llegar. Su misión es recoger cruciales muestras de gas. Podrían aportar indicios sobre la cercanía del magma a la superficie. Para obtenerlas, tienen que descender al centro del enorme cráter del Vesubio. Su objetivo es una fumarola, un hueco en la roca por donde escapan los gases del magma. El equipo toma muestras para medir el nivel de uno de esos gases, el dióxido de carbono. Lo que nos interesa aquí en realidad son los picos del dióxido de carbono que sale del volcán, porque puede significar que sube más magma hacia el volcán, lo que podría ocurrir inmediatamente antes de la erupción.
El magma, al subir, está sometido a menos presión, lo que hace que libere cada vez más dióxido de carbono. El magma del interior de un volcán es como el refresco de esta botella. Ambos contienen dióxido de carbono. El CO2 está disuelto en su interior. Al descender la presión, el gas sale de la solución formando burbujas que escapan a la superficie. Las burbujas salen del refresco porque hemos liberado la presión. Lo mismo pasa cuando el magma sube dentro de un volcán. Esta menor presión permite que las burbujas de gas se expandan y acaben saliendo por la parte superior del volcán. El control constante del dióxido de carbono y los temblores es vital para predecir cuándo podría volver a estallar el Vesubio. Pero no es suficiente para mantener a salvo a los habitantes de Nápoles. Para ello, los científicos también deben entender las consecuencias de una erupción. ¿Quién correría un riesgo mayor? ¿Y a qué peligros se enfrentaría? Pueden descubrirse pistas analizando erupciones pasadas, aunque sucediesen hace 2000 años, como la que aniquiló Pompeya. Sorprendentemente hubo un testigo, el escritor romano Plinio el Joven. Es el primer relato de un testigo presencial de una gran erupción volcánica. El 24 de agosto, por la tarde, mi madre señaló a mi tío una nube de un tamaño y un aspecto inusuales. Su apariencia general podría describirse como la de un pino. No pensamos que un pino se pueda comparar a la nube de una erupción volcánica. Pero si vienes a Italia, a Campania, y ves los pinos que crecen aquí, te das cuenta de que lo que Plinio describía era una comparación perfecta. En la época contemporánea, los científicos han visto las características nubes en forma del pino de Plinio una y otra vez. Llamadas erupciones plinianas, son las más explosivas y letales. Pero exactamente cómo mató una erupción pliniana a unas 2000 personas en Pompeya. El vulcanólogo Claudio Scarpati busca pistas en la ceniza que dejó. En este depósito vemos capas diferentes, gruesas, delgadas. Estas capas diferentes son distintas fases de la erupción. La capa del fondo se depositó en la primera fase de la erupción. Está formada por piedra pómez, pequeños trozos de roca volcánica blanca. Sorprendentemente, a partir de su tamaño, se puede calcular la altura alcanzada por la erupción. Una indicación de su potencia. El tamaño de las partículas es proporcional a la altura de la columna. Recogiendo estos fragmentos alrededor del volcán, los vulcanólogos pudieron determinar que la altura de la columna de la erupción del año 79 fue de 32 kilómetros. Los romanos vieron una columna con una altura de 32 veces la del Vesubio. Fue una explosión gigantesca. El gas y la piedra pómez fueron despedidos a un ritmo de 1,5 millones de toneladas por segundo, formando la característica nube en forma de pino de una erupción pliniana. Alcanzó 32 kilómetros de altura y era tan grande que tapó el sol. Luego cayó piedra pómez sobre Pompeya y sus habitantes durante 18 horas seguidas. Sorprendentemente, este bombardeo continuo dio a la gente una oportunidad de huir.
La piedra pómez es muy ligera y no suponía un peligro para los que decidieron escapar. Este fragmento podría alcanzarte sin problemas. Gracias a Plinio, sabemos que poniéndose un cojín sobre la cabeza se pudo sobrevivir a esta primera fase de la erupción. Pero extrañamente se han descubierto cientos de cadáveres en esta capa de piedra pómez, lo que significa que murieron durante la primera fase de la erupción. ¿Qué los mató? Una pista es la localización de los cuerpos. La mayoría se encontraron en el interior de edificios. Probablemente decidieron refugiarse en sus hogares en lugar de huir. Muchos parecen haber muerto por fracturas del cráneo. Claudio cree que estos golpes mortales en la cabeza se explican por la duración de esta lluvia. 18 agonizantes horas. Los tejados eran planos y la piedra pómez se acumuló. El peso era excesivo y el tejado colapsó. Si te quedas dentro de la casa y el tejado se te cae encima, es probable que te mate. Muertos y luego enterrados. Una advertencia para la actualidad. 2000 años después, los napolitanos todavía viven en casas con tejados planos. Vemos que los tejados de los edificios de las ciudades alrededor del Vesubio siguen siendo planos. Así que se produciría el mismo efecto. Un exceso de peso en un tejado moderno podría hacerlo colapsar en 2 o 3 horas. La tragedia de Pompeya nos alerta de los peligros de la lluvia de piedra pómez. Pero de los 2000 muertos, solo alrededor de una tercera parte murió en esta fase de la erupción. Entonces, ¿qué mató a las demás víctimas? De nuevo, la respuesta está en las capas de ceniza volcánica que dejó el Vesubio. Hay un cambio súbito de una gruesa capa de piedra pómez a un fino manto de material de poco más de 2,5 centímetros. Esta capa blanda es característica de la siguiente y dramática fase de una erupción pliniana. Una corriente volcánica a nivel del suelo llamada flujo piroclástico. Es el derramamiento más mortal que puede verter un volcán. Es una avalancha de gas y roca, moviéndose hasta a 500 kilómetros por hora. ¿Por qué de repente el Vesubio produjo un flujo piroclástico? En una erupción pliniana, la masa de material en la columna crece sin parar. Pero llega a un punto en el que hay tanta roca y restos que la erupción no puede soportar todo su peso. La columna colapsa cayendo a la tierra, creando una avalancha de restos. El flujo piroclástico. La columna colapsa, los gases y los sólidos, y todo se precipita en forma de avalancha. En Pompeya, el flujo piroclástico invadió los edificios y enterró a las personas refugiadas bajo una densa capa de gas y ceniza. Es lo que se cobró más víctimas en Pompeya. Imagina que el aire es sustituido por una gran nube de ceniza y gas e intentas con todas tus fuerzas no respirar esto.
Aquí tenemos un ejemplo. Este individuo, que claramente aprieta su mano derecha contra la boca. Sin duda, tendría un trapo o algo así para evitar que la ceniza le entrase en los pulmones, lo cual, claro, no consiguió. La ceniza llega a las paredes húmedas de los pulmones y se pega a ella como el yeso a estas paredes, y ese es su último aliento. Pero la forma de algunos de los moldes sugiere que el flujo piroclástico los mató de un modo aún más horrible. Este molde en particular me fascina. Y lo más interesante es la postura. Vemos que la persona murió de espaldas, pero tiene los brazos y las piernas hacia arriba. ¿Por qué? Esto se llama espasmo cadavérico y suele darse en entornos de un calor intenso. El flujo piroclástico puede alcanzar temperaturas de cientos de grados. Esto fue lo que provocó que las víctimas se retorciesen de esta extraña forma. Cuando este flujo piroclástico cayó sobre la ciudad, hizo que los músculos y la piel se contrajesen hacia adentro. Puede verse en muchos de estos vaciados. Muchas de estas personas presentan este espasmo cadavérico. Estas personas murieron en el acto. El intenso calor las paralizó en el momento exacto en que las alcanzó el flujo piroclástico. Lo que les sucedió a Pompeya y su gente es un crudo recordatorio del poder destructivo de los volcanes. Y podría volver a pasar. Por este motivo, los científicos tienen que seguir monitorizando la actividad del Vesubio. Pero hay una amenaza aún mayor para Nápoles. El Vesubio no es el mayor volcán ni el más peligroso de la ciudad. Al otro lado de Nápoles, los científicos han visto un alarmante aumento de la actividad volcánica. Pisciarelli, una enorme fumarola, una chimenea de gas y barro burbujeante. Los últimos años ha crecido aún más y ha empezado a destruir. A unas decenas de metros, el experto en riesgos volcánicos Antonio Costa visita un edificio abandonado. En su interior, las paredes y suelos están cubiertos por una densa capa de cieno solidificado, y el olor del azufre invade el aire. Este edificio, hasta hace 10 o 15 años, era un club. Había una piscina, había un bar. Se vieron obligados a abandonarlo porque ya no era habitable. La chimenea volcánica se ha apropiado de todo el edificio. Esta ocupación hostil comenzó cuando el gas de la chimenea abrió agujeros en los suelos y paredes. Aquí podemos incluso sentirlo. Si ponemos la mano aquí, está muy caliente. Al enfriarse, el gas libra materiales disueltos. Estos se pegan entre sí para formar la densa escoria volcánica que ahora corroe todo el edificio. Esto demuestra claramente lo rápido que cambia todo en esta zona. ¿Y dónde está el volcán que produce esta actividad? La chimenea está en una zona llamada Campos Flegreos, habitada por cientos de miles de personas. A primera vista es difícil distinguir el volcán si no tienes la mirada de un experto. Cuando pensamos en volcanes, pensamos en eso. El Vesubio con una forma cónica perfecta, con ese hermoso cráter en la cima.
Aquí en los campos Phlegreos también hay pruebas de que es un volcán, pero son mucho más sutiles. ¿Vale? Sí. Para ver mejor la disposición del terreno, Chris tiene que subir a los aires. Un monitor conectado a un dron le ofrece una vista de pájaro de los campos Phlegreos. Lo primero que notas desde el aire es que al acercarnos a la costa, a la bahía de Nápoles, empezamos a detectar una cresta que destaca. Llega hasta el centro de la ciudad. Está claramente curvada y, aquí dentro, hay una zona llana densamente poblada. Esta cresta podría decirnos algo acerca de una característica que es la que da forma a este paisaje. Un volcán antiguo muy grande. En concreto, aquí estamos viendo una caldera. Una caldera es un volcán que ha colapsado. En el pasado, los campos Phlegreos eran una llanura. Por debajo de ella había un enorme depósito de magma hirviendo. Entonces el magma empezó a ascender, colándose entre los puntos débiles de la roca y estallando con gran fuerza. Pero esto dejó un vacío bajo la superficie. Sin nada que soportase su peso, la llanura colapsó, formando un cráter conocido como caldera. La datación radioactiva de la roca desvela que la caldera de los campos Phlegreos se formó hace 15.000 años. Y con casi 13.000 kilómetros de diámetro debió ser creada por una erupción increíblemente grande y potente. El vulcanólogo Giuseppe Mastro Lorenzo cree que es un aviso para la actual Nápoles. Es importante estudiar las erupciones del pasado para imaginar las posibilidades de la siguiente, porque en geología, lo que sucedió en el pasado sucederá en el futuro. Los restos de la erupción que formó la caldera de los campos Phlegreos pueden encontrarse bajo las calles del centro de Nápoles. Aquí hay un laberinto de estrechos pasadizos. Fueron abiertos a mano hace miles de años para extraer materiales de construcción para la ciudad. Hoy son una cueva del tesoro de información sobre la erupción. Esta es la formación napolitana de Toba Amarilla. Aquí, en el subsuelo de Nápoles, se extiende por varias decenas de metros. Esta roca tiene una consistencia porosa, lo que indica el evento más letal de una erupción. Aquí vemos la matriz de finas partículas de ceniza. Es típico de los flujos piroclásticos. En Pompeya, el flujo piroclástico que mató a más de 1000 personas dejó una capa de ceniza de algo más de 2,5 centímetros de espesor. Pero aquí, bajo el centro de Nápoles, el espesor del flujo piroclástico supera los 90 metros. Esta erupción es unas 10 veces mayor que la del año 79 en Pompeya. Si hubiese otra como esta en el futuro, todos los habitantes y edificios de Nápoles quedarían enterrados bajo cientos de metros de ceniza caliente. Nada podría resistir esta erupción. En los campos Phlegreos hay cientos de miles de personas viviendo justo sobre un volcán activo. Si entrase en erupción, la lluvia de cenizas y el letal flujo piroclástico podría llegar al centro de Nápoles.
Con tantas vidas en peligro, deben apresurarse para determinar cuándo podría estallar de nuevo este volcán. Por eso los científicos vigilan Pozzuoli, la mayor ciudad en la caldera de los Campos Flegreos. Este es el yacimiento de un antiguo mercado romano. Sorprendentemente, estas ruinas podrían sugerir una manera de predecir la próxima erupción. En los restos hay pruebas de drásticos movimientos del suelo. Aquí podemos ver los indicios que buscamos, en las 3 columnas de mármol. Y se ve que a entre 3 y 6 metros por encima de la base, las 3 están llenas de pequeños orificios. Estos orificios fueron producidos por bivalvos, que perforan el mármol para establecer colonias. Los bivalvos que hicieron estos agujeros no pueden sobrevivir en tierra firme. Viven únicamente en el mar. En algún momento, estas columnas tuvieron que estar bajo el agua. Gracias a estudios por todo el Mediterráneo, sabemos que el nivel del mar solo ha variado unos centímetros desde la época romana. Si el nivel del mar no ha cambiado, solo existe otra posibilidad. Ha debido ser la tierra la que ha subido y bajado. Toda esta zona debió de estar hundida en el mar, y luego volvió a emerger al menos una vez desde la época romana. De hecho, la historia del suelo de la caldera está llena de subidas y caídas. Y se sabe que a las erupciones les siguen periodos de elevación intensa. Relatos de testigos describen que en 1538 el suelo se elevó rápidamente. 2 días después, una erupción menor creó este cráter llamado Monte Nuovo en las afueras de Pozzuoli. En 1982 el suelo de la ciudad comenzó a elevarse de nuevo rápidamente. Esto hizo temer una erupción inminente. Tiziana Vanorio vivía en las afueras de Pozzuoli durante ese tiempo y recuerda el caos que provocó. Lo primero que quedó inutilizable fue el puerto por la elevación. El fondo del mar subió tanto que el transbordador no podía atracar. En los 2 años siguientes el suelo subió casi 2 metros. Entonces empezaron los terremotos. El 1 de abril de 1984, más de 500 temblores sacudieron Pozzuoli por la noche. Temiendo lo peor, las autoridades intervinieron. Como la actividad sísmica seguía aumentando en la zona, Pozzuoli fue evacuada. La gente tuvo que abandonar su ciudad por el miedo a una erupción inminente. De la noche a la mañana, Pozzuoli se convirtió en un pueblo fantasma. Pero extrañamente, la erupción nunca se produjo. 2 años después, se permitió a la gente volver a sus hogares. Pero quedó una pregunta en el aire. ¿Por qué no estallaron los Campos Flegreos? Hoy, Tiziana es física geóloga e intenta responder a esa pregunta. Hola chicos, una cosa siempre ha picado mi curiosidad. ¿Por qué un lugar soporta una deformación tan grande y constante? Teníamos que entender por qué las rocas de la caldera se comportan de esta forma. 1,5 kilómetros bajo la superficie de la caldera de los Campos Flegreos hay una capa de roca dura, conocida como roca de cobertura. ¿Podría esta roca contener una explicación de por qué el suelo subió y bajó tanto sin que se produjese una erupción? Queremos entender cómo se comportaría esta roca en la caldera en las condiciones de temperatura y presión que experimentan en ella. Una cámara especial reproduce estas condiciones.
y somete las muestras a pruebas de estrés. Lo que descubre es que la roca no se rompe inmediatamente, sino que se deforma. Lo que vemos es una roca de cobertura capaz de soportar altos niveles de estrés. Pero también se demuestra, con esta forma de campana, que es dúctil, es decir, que no es frágil. Este hallazgo explicaría lo que sucedió en Pozzuoli en los años 80. El magma empezó a ascender hacia la superficie, donde calentó los líquidos atrapados en el suelo. Estos se expandieron, presionando la roca de cobertura. Al ser dúctil y flexible, se curvó hacia arriba. Esto sometió a estrés a la roca de cobertura, que empezó a fracturarse, produciendo los terremotos. Pero no se rompió totalmente. Pudo resistir la subida y evitar una erupción. Tiziana se preguntaba por qué la roca de cobertura tenía esta fuerza. Observándola bajo un potente microscopio, le sorprendió encontrar algo que no suele verse en una roca. Había formado una red de fibras firmemente entrelazadas. La presencia de fibras fue un hallazgo interesante, porque están entrelazadas, como las hebras de una cuerda. Tiziana cree que estas fibras son el secreto de la fuerza de la roca de cobertura, porque también las ve en un material artificial famoso por su durabilidad y resistencia. Las mismas fibras que se ven aquí están en el hormigón romano. La fuerza del hormigón romano es un motivo por el que tantas de sus construcciones perduran hoy en día. Más resistente y duradero que el hormigón moderno era el material de construcción romano por antonomasia. ¿Y el ingrediente secreto del hormigón romano? Ceniza volcánica, llamada pozzolana, extraída de los campos flegreos. Los romanos la combinaron con otros ingredientes para hacer su hormigón. Sorprendentemente, parece que un proceso químico similar tiene lugar 1,5 kilómetros bajo el volcán sobre el que está Pozzuoli. La roca de cobertura es una versión natural del hormigón romano. Su fuerza pudo evitar que los campos flegreos estallasen en los años 80. Pero esta fuerza también es un riesgo. Para fracturar completamente la roca de cobertura, se necesitaría una fuerza colosal que podría provocar una erupción increíblemente potente. Tener una roca de cobertura con tanta fuerza y ductilidad puede ser una bendición o una maldición en una caldera. Hoy, la roca de cobertura de los campos flegreos está de nuevo bajo presión. Desde 2005 el suelo se está elevando en relación al mar. Y los científicos creen que la roca de cobertura protectora se está debilitando. En Picciarelli, los gases hirvientes del magma de los campos flegreos han cambiado. El primer gas que se libera es dióxido de carbono. Cuando escapa la mayoría, el magma empieza a liberar cada vez más cantidad de agua o de vapor. El vapor es el talón de Aquiles de la importantísima roca de cobertura, porque cuando se condensa en agua, libera una gran cantidad de calor, lo que empieza a fracturar las rocas. Las rocas que cubren el magma se debilitan.
Esto podría favorecer una erupción. Una catástrofe en ciernes para Nápoles y los 3 millones de habitantes amenazados por una erupción de los campos flegreos. Ante esta perspectiva, el observatorio ha mejorado su sistema de alerta temprana, instalando más sensores en la caldera. Tenemos sensores para medir la deformación del suelo, anomalías en la gravedad, la actividad geoquímica, la temperatura de las fumarolas, etc. Si hay grandes anomalías, es más probable que se avecine una erupción. Y los científicos van a añadir un ingenioso detector nuevo a su sistema de alerta temprana. Esto ofrecerá a Nápoles una protección única. Es la creación de Luca de Siena. Para ver cómo cambia el volcán en las profundidades, usa ondas sonoras. Se puede usar dinamita u otro explosivo para producir las ondas. Pero eso obviamente es imposible en un área metropolitana de 1,5 millones de habitantes. En vez de ello, Luca ha descubierto una fuente de ondas sonoras sorprendente y menos destructiva. Una que ya existe y funciona a las 24 horas del día. Nos llevamos una sorpresa cuando descubrimos que podíamos usar el sonido que el mar produce continuamente para ver dentro de un volcán. El mar, al chocar con la orilla, produce una onda sonora que a su vez se propaga por el suelo. Midiendo la velocidad de la onda, Luca puede saber qué material se va encontrando. Si se desplaza rápidamente, pasa por roca sólida. Pero si es lenta, es probable que atraviese fluidos como el magma. Midiendo la velocidad de distintas ondas que cruzan la caldera, Luca ha construido una imagen 3D de lo que acecha bajo los campos flegreos. Hemos reunido 3 años de datos y el resultado es este mapa, donde hemos descubierto una zona circular de baja velocidad. La baja velocidad implica que es probable que haya fluidos calientes dentro de esta zona. Esto podría ser magma. Por primera vez, los científicos pueden ver dónde hay fluidos calientes en toda la caldera. Sabemos que la mayoría de los fluidos están bajo nuestros pies. Aquí, en el puerto de Pozzuoli. Pero para saber si se avecina una erupción, Luca necesita ver si el magma y los fluidos calientes se elevan hacia la superficie. Para obtener ese nivel de detalle tendrá que expandir la red. Cuando esté en funcionamiento, Nápoles será la primera ciudad del mundo capaz de seguir esos movimientos en tiempo real. Si medimos este parámetro por toda la caldera y vemos que está cambiando por aquí, sería una indicación de que puede producirse una erupción. Este vanguardista sistema de alerta temprana podría ser la mejor forma de proteger Nápoles. Podría dar a la gente un tiempo vital para escapar. Una inesperada erupción pliniana en los campos flegreos pondría en peligro millones de vidas. En este escenario de pesadilla, la erupción generaría una enorme nube de decenas de kilómetros de altura que arrojaría piedra pómez a toda la bahía de Nápoles. Luego, cuando la columna colapsase, un gigantesco flujo piroclástico a cientos de grados de temperatura atravesaría la caldera a cientos de kilómetros por hora, matando a todos a su paso y enterrando Nápoles bajo una avalancha de ceniza. Toda la región quedaría devastada y el flujo piroclástico mataría a 3 millones de personas.
Los habitantes de la bahía de Nápoles podrían sufrir el mismo destino que los de Pompeya, a menos que recuerden una de las lecciones clave de esta tragedia antigua. Los que se refugian durante una erupción son los que más probabilidades tienen de morir. Si hay una fuerte erupción, la única manera de salvar a la gente es evacuándola. Tenemos que evacuar, porque es la única forma de evitar un desastre. Es imposible salvaguardar a la gente de un flujo piroclástico. Si la evacuación es la única opción, harán falta tiempo y planificación. En Nápoles, millones de personas se apiñan en una ciudad de calles estrechas y abarrotadas, por lo que la alerta previa es esencial. Algún día habrá otra erupción volcánica, quizás más potente que la que arrasó Pompeya. Pero los científicos están mejorando sus sistemas de predicción y alerta temprana. Y la próxima vez habrá una diferencia crucial. Sabrán previamente que se avecina una erupción, permitiendo a millones de personas salvar la vida.